Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la presentación. Como bien comentabais, ¿no? O sea, en este panel hay expositores de primer nivel. Yo creo que nos va a permitir enriquecer, ¿no?, todo el trabajo que se viene realizando por las compañías de Colombia en cuanto a esas experiencias y esos retos, ¿no?, que estas personas, que estos panelistas, ¿no?, que como veis vienen de distintos mercados, con distintos grados de madurez, de distintos puntos de vista y también por vidas pasadas, ¿no?, desde el punto de vista del regulador, de la patronal y de compañías de seguros. Yo creo que nos pueden dar algunas guías y sobre todo algunas lecciones aprendidas, ¿no?, que ellos han pasado o están pasando, ¿no? En el caso por lo menos de Renato de Perú, con una situación similar a la de Colombia, que nos pueden venir bien del lado del mercado, ¿no?, para tomar nota y tratar de aprender de ello. En primer lugar, y antes de darle paso a los panelistas, quisiéramos repasar, ¿no?, en el estudio de convergencia de Solvencia II que estamos realizando desde Colombia. Bien, y prometo no alargarme demasiado para darle paso a nuestros panelistas. Como sabéis, en Colombia venimos trabajando ya hace más de un año en este estudio de convergencia, que lo hemos dividido en distintos bloques. El primer bloque de evaluación de situación actual y precondiciones, ¿no?, que consistió en empezar a ver esas brechas que tenemos respecto a los mercados internacionales y otros mercados latinoamericanos, donde ya hemos identificado, ¿no?, donde teníamos brechas quizás importantes desde el punto de vista sobre todo del pilar 1, ¿no?, o ese cálculo de requerimiento de capital bajo fórmula estándar. Posteriormente también, ¿no?, en este primer bloque, recordad que ya ha pasado tiempo, que hicimos un análisis de la situación del sector en distintos ámbitos, como pueden ser en los ámbitos de tecnología, de datos, en los ámbitos de gobierno, bien, en los ámbitos metodológicos, y en donde, si bien había brechas, por supuesto, ¿no?, y se ha identificado que supone esta adaptación a Solvencia II un esfuerzo significativo para el sector, sobre todo desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Y seguramente nuestros panelistas nos podrán o nos van a dar experiencias en ese ámbito o que han sufrido o que están sufriendo, ¿vale?, para adaptarse tecnológicamente a los requerimientos de Solvencia II. Y bueno, es el primer punto, ¿no?, ese primer bloque que ya hemos concluido con el análisis de estas brechas y a su vez con este grado de madurez. Pasamos a lo que es la fórmula estándar, ¿no?, este cálculo, esta metodología nueva que se quiere converger en Colombia hacia el cálculo de requerimiento de capital, que como ya sabéis muchos de vosotros, ¿no?, es muy diferente a lo que hacemos actualmente, ¿no? Entonces, uno de los, yo creo que avances importantes en el proyecto de convergencia, ¿no?, y que nos está sirviendo a todos también para darnos cuenta de lo que busca Solvencia II, es el establecimiento de la primera fórmula estándar de Solvencia II en el mercado colombiano, la cual, por supuesto, y seguramente nuestros panelistas también nos pueden dar pistas sobre ello, hay que terminar de ajustar, de analizar, ¿no?, y de tener en cuenta determinados factores que estamos viendo también con el mercado para terminar de calibrarla, ¿no?, y que refleje realmente el perfil de riesgo de las compañías de seguros en Colombia, ¿no? Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Se hizo el primer estudio de impacto cuantitativo, como sabéis, ¿vale? Han salido cuestiones, ¿no?, que tenemos que conversar, debatir y que se están debatiendo. Se ha hecho ya la segunda vuelta, ¿no?, en cuanto a la calibración de los shocks y los documentos metodológicos, y justamente ahora, en un poco más de un mes, ¿no?, vamos a recibir por parte del mercado la información del segundo estudio de impacto cuantitativo, ¿no?, y a partir de ahí analizar las cifras y esperamos, ¿no?, con mucha ilusión de que ya se empiece a adaptar más al perfil de riesgo de las compañías en Colombia. Bien. El tercer bloque tiene que ver con lo que es el pilar 2 de Solvencia II. Este es un bloque, y lo habíamos visto en la primera parte, ¿no?, donde la brecha en lo que es el sistema de gobierno no es tan grande en cuanto a los requerimientos propios, ¿no?, de las mejores prácticas en el mercado. Esto gracias a que el regulador, ¿no?, tanto la URF como la Super ya habían avanzado, ¿no?, en esa adaptación de esos requerimientos de Pilar 2 respecto al sistema de gobierno. Y un reto que tenemos, ¿no?, y que nos va a llevar los próximos meses, es terminar de definir esas directrices del ORSA, ¿no?, ese ejercicio de autoevaluación que nos pide el sector, y ese ejercicio de gestión, ¿no?, que tiene una gran parte ORSA de gestión, y es una de las herramientas que utilizan las compañías para integración en la gestión, y que también debatiremos con el mercado en los últimos meses para tratar de establecer unas directrices, ¿no?, de convergencia a las prácticas internacionales. Y por último,
en el último bloque, ¿no? Que es el pilar 3, que también venimos trabajando, en donde también se identificó una cierta brecha, ¿no? Con respecto a otros mercados, por ejemplo, el mexicano, ¿no? O el europeo, ¿no? España, que va a comentar Fernando y Norma, donde también vamos a trabajar sobre ese reporte que se tiene que hacer al mercado, tanto desde el punto de vista de divulgación como a los reguladores, ¿vale? En donde también trabajaremos en cómo sería, ¿no? O qué creemos desde el punto de vista del mercado, ¿no? Que tendría que ser el reporte de Solvencia II, ¿no? Y finalmente, y también es un reto que queremos abordar de aquí a fin de año, ¿no? Emitir un informe ya consolidado de todos estos gaps, de todas estas directrices que hemos tomado, de todas estas metodologías o decisiones, ¿no? Del punto de vista de mercado y una estrategia de adaptación, ¿no? Que, bueno, ya creo que Felipe ya nos dio unas pistas, ¿vale? De estos requerimientos de Solvencia II al mercado colombiano, ¿no? Unas recomendaciones acerca de esa convergencia. Como comentaba, ya hemos pasado por un largo camino, ¿no? Con el COVID en el medio, ¿no? Y que nos ha afectado, ¿no? Como a todo el mercado. Y en donde se han cumplido determinados hitos, ¿no? Desde el punto de vista de las mesas de trabajo importantes, ¿vale? Yo creo que el mercado ahí nos permitió dar ese paso hacia el entendimiento, ¿no? De estos nuevos requerimientos, ¿vale? Donde se empezaron a generar de mayor a menor, pero debates ya muy profundos, ¿no? Acerca de los requerimientos y de las metodologías a tomar, ¿no? Y esas metas de trabajo donde participaba todo el sector, ¿no? Y que nos permitió ir enriqueciendo estas metodologías con las particularidades del mercado y donde esperemos que ya estén reflejadas en el siguiente estudio de impacto cuantitativo que tienen que entregar el 15 de octubre. Por último, en cuanto a calendario, ¿qué nos queda durante estos casi 4 meses de 2021? Pues terminar de cerrar, ¿no? Esas directrices de ORSA, esos requerimientos de gobierno, que si bien el gap es bajo, como comentábamos, sí que hay ciertas cuestiones que creemos que se pueden converger, ¿vale? Terminar también esa documentación, esos gaps, respecto a los requerimientos de transparencia, ¿no? Que hay en los mercados internacionales, en las normativas de Solvencia II, y que puede haber un gap respecto a lo que se hace hoy en día en Colombia. Y por último, tenemos de cara en diciembre ya tratar de emitir ese estudio consolidado de recomendaciones y también la recomendación hacia cómo debe ser la convergencia, ¿no? En la adaptación a los requerimientos de Solvencia II. Por último, y por repasar, ¿no? ¿Qué hitos hemos alcanzado en el proyecto? Pues hemos hecho ya hemos analizado todas las normativas, ¿vale? Hemos identificado exactamente las brechas respecto a México, respecto a Europa, respecto a otros países, que quizás fue hace mucho, ¿no? Y ya se olvida, pero ese trabajo también se hizo y fueron muchos requerimientos, ¿vale? Que nos permitió tener una idea, ¿no? En qué punto de partida estábamos. Hubo una formación muy fuerte al mercado del principio y que luego se fue enriqueciendo con esas metas de trabajo que se generó debate. Y posteriormente, ¿no? En el trabajo del Pilar 1, como decíamos, ya tenemos nuestro primer Helper Tab, ¿vale? En nuestro primer Excel, ¿no? De cálculo de fórmula estándar y que se va a ir actualizando y seguramente, ¿no? Vayamos recogiendo del segundo estudio de impacto todavía más requerimientos, ¿no? Para tratar de terminar de aterrizarlo al perfil de riesgo de las compañías en Colombia. También en el Pilar 1 poner en valor todo el trabajo de calibración, ¿no? Que no es fácil, que se hizo con los shocks, teniendo en cuenta el mercado, tanto el negocio de activos como el negocio pasivo, los productos a largo plazo, ¿no? Que mucho impacto tienen, ¿no? En esto de Solvencia II, como ha pasado también en otros mercados y en donde estamos calibrando y ajustando, ¿no? Esos requerimientos. Y en cuanto a lo que es el Pilar 2, los hitos alcanzados tienen que ver más con cuestiones que ya vamos avanzando internamente, ¿no? Con hitos internos, pero es verdad que ahí estaríamos más en próximos pasos, ¿no? Donde lo que nos queda justamente en Pilar 2 y Pilar 3 es terminar de cerrar esos informes, compartirlos con el mercado, ¿vale? Enriquecerlos y finalmente que se trasladen a ese informe de convergencia, ¿no? De estudio y convergencia de los requerimientos de Solvencia II. Bien. Recordemos un poco las fechas, ¿vale? Y cuál es el próximo paso inmediato que tenemos, ¿no? Y que lanzamos el 30 de julio ese ejercicio, ¿no? Con la entrega de la documentación y del nuevo Helper Tab. Hicimos unos talleres en la semana del 6 de agosto, ¿vale? Con vosotros para terminar de compartir, ¿no? Esos cambios en el Helper del primer estudio de impacto cuantitativo. Del 6 de agosto al 15 de octubre, y soy consciente que venís trabajando, ¿no?
en realizar estos cálculos para su entrega. Y bueno, el 15 de octubre esperamos tener la entrega de estos requerimientos, ¿no? Y dentro de lo que es un mes, ¿no? A mediados de noviembre, esperamos ya compartir con vosotros los resultados y también aquellas conclusiones que obtenemos de este segundo ejercicio de impacto en comparación al primero que ya realizamos. Pues, sin más, ya esta sería la parte para ponernos al día, ¿no? En que estamos en este estudio de convergencia, y pasamos a nuestros panelistas. El primer panelista que tenemos es Renato Bedoya. Renato es gerente de riesgos, como comentaba, ¿no? en la presentación inicial del APSEC. Yo creo que Renato nos puede dar una buena visión, ¿no? de Perú, en este caso, ¿no? que está en un proceso, ahora me corrige si no, parecido al que está Colombia, bien, y con productos, sobre todo los productos de renta vitalicias, parecidos, ¿no? o similares también al mercado colombiano. Pues nada, Renato, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Matías, a ti por la introducción. Buenos días a todos, a nuestros amigos panelistas y a las personas que están asistiendo al evento. He preparado una presentación que me gustaría compartirla con ustedes mientras que les voy contando lo que está sucediendo en el mercado peruano. Espero que ya se pueda ver. ¿Me dejan saber, por favor? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Ok. Bueno, como punto de partida, quería empezar con una introducción y el marco conceptual que se trabajó en Perú, mostrarles también el roadmap de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que es nuestro órgano regulador, comentarles acerca de la preparación gremial desde APSEC para este proyecto normativo de capital basado en riesgos, algunos aspectos resaltantes que podrían ser de interés para los participantes y los siguientes pasos que nos toca como sector. Bueno, solamente aquí, como punto de partida, ya ustedes lo saben, todos los países que han implementado ya Solvencia II en el mundo y algunos otros que están en proceso de tanto Colombia como Perú, y en el caso chileno, que si bien ya terminaron todo su proceso de adecuación, de algún modo no está regulatoriamente requerido, pero desde hace 2 años ya lo están de algún modo implementando. Un marco comparativo acá en lo que está sucediendo en Perú a comparación de solvencia, muy similar al caso de Colombia. Tenemos el Pilar 1, que es el capital regulatorio basado en riesgos, el Pilar 2, que a comparación de solvencia 2, que incluye los requerimientos cualitativos de gobierno, sistema de gobierno y el apetito de riesgo, igual que el caso colombiano es la autoevaluación de riesgos, el ORSA, que incluye el gobierno corporativo y la gestión de riesgos. Y el Pilar 3, que es la disciplina de mercado, ¿no? Todos los reportes y transparencia. Entonces, muy similar al caso colombiano. En cuanto al modelo, bueno, a diferencia del modelo mexicano, el europeo y el chileno que usan VaR para sus métricas de cálculo, el Perú optó por usar más el modelo suizo y el canadiense, donde emplean el TVAR con un nivel de confianza del 99%. ¿Esto qué significa? ¿No? Que el requerimiento de capital basado en riesgos debe cubrir el valor promedio de todas aquellas pérdidas máximas que acumulan de manera agregada hasta 1% de probabilidad de ocurrencia en un horizonte de un año. Ya luego quería mostrarles el mapa de riesgos, que deben tener también muy similar al de ustedes, ¿no? Están los diferentes módulos de mercado, de vida, de no vida, contraparte y operacional, y dentro de cada uno de ellos están los diferentes riesgos. Los dejé marcados con algún color para que puedan evidenciar cuáles fueron calibrados propiamente por nuestro regulador, cuáles fueron tomados directamente desde IOPA y cuáles fueron convertidos como en un mix entre nuestro órgano regulador y lo que había desarrollado IOPA. Para mostrarles aquí el timeline, creo que ustedes, por lo que nos comentaba Matías, están un poco más avanzados que nosotros. Nosotros empezamos de algún modo en el 2008 con el marco general, con la primera norma de gestión integral de riesgos, pasando del 2010 al 2013, ya se incluyeron algunos indicadores de gestión. Para el 2017 ya había una visión integral de lo que se quería hacer, y en el 2019 es cuando se crea el documento marco,
con el documento de calibraciones. Y es en agosto de ese año donde se hacen las presentaciones a cargo del regulador a los gerentes generales y a los equipos técnicos de la compañía de seguros. Con ello se esperaba que para febrero del 2020 aproximadamente se tenga todo un periodo de consultas, donde el sector asegurador podía hacer sugerencias, cuestionamientos al modelo que se estaba proponiendo. Ya para el primer semestre del 2020 se pensaba tener el primer estudio en cuanto del impacto cuantitativo, tal cual como ya lo han realizado ustedes, y para el 2021 realizar el segundo estudio. Para ello, desde el lado de APSEG, tuvimos una preparación gremial en esas técnicas de trabajo. Se convocó al Comité de Gestión Integral de Riesgos, al Comité de Contabilidad, al Comité de Riesgo de Operación, al de Actuarios y al Comité de Inversiones. Para poder en estas mesas de trabajo ordenarnos de manera que periódicamente, una vez al mes, les mandamos al regulador preguntas respecto a los diferentes módulos que estábamos trabajando. Entonces, hasta que es un ejemplo de los meses y las fechas que hayamos estimado entregar todas las preguntas, ¿no? Pues empezamos por balance económico hasta septiembre, a octubre, todas las preguntas y sugerencias del riesgo de mercado y contraparte. De ahí para noviembre, vida, no vida y agregación. Y para finales del año, lo correspondiente a Pilar 2 y a Pilar 3. La SBS nos dio hasta febrero del 2020 para seguir mandando preguntas, las cuales se podían también enviar de manera individual por cada compañía, no necesariamente de manera gremial. Entonces, el roadmap inicial de la SBS era que para el 2021 ya se tenga el modelo final y el proyecto de norma y la ley. Tener la definición de frecuencia del cálculo de los reportes y la incorporación del capital mínimo requerido. Sin embargo, todos sabemos, bueno, vino la pandemia y se atrasó un poco el proyecto normativo. Con ello, se tuvo que trasladar el primer estudio de impacto cuantitativo a marzo del 2021. Para este estudio, la SBS creó una plataforma con tutoriales y unas plantillas para cada riesgo, donde tenían que las compañías de seguros tener toda una guía y poder completarla y hacer los cálculos correspondientes. Entonces, el primer estudio de impacto cuantitativo ya salió, fue en marzo. Los resultados fueron variados. Han habido algunas compañías de seguros que se impactaron mucho más que otras. Como ustedes, habrá sido el mismo ejercicio en Colombia, los mismos resultados, ¿no? Ahí se van a ver más impactados aquellos que tienen exposición a productos de largo plazo, también dependiendo de la diversificación de carteras que tengan. Por ejemplo, ¿no? Compañías de monoproductos se pudieron ver más afectadas que las compañías mixtas, pero en general creo que fue un incremento de capital esperado por el mercado, con algunos casos donde el impacto fue más significativo que en otros. Y algunos aspectos resaltantes que podría mencionar en el caso peruano es que, por ejemplo, por el lado de la valorización del balance económico de inmuebles, se proponía que sea hecha al costo y ajustada al 20%, lo cual implicaba, obviamente, una carga de capital, pero además el castigo del 20%. Sin embargo, durante el proceso de consultas esto se trabajó y más allá en el DET se corrigió y ahora está a valor de tasación. Por otro lado, el uso de la tasa de descuento de pasivos al libre de riesgo más el matching adjustment, esto fue rechazado. Y la SBS ahora está considerando solamente el volatility adjustment. Por el lado de las inversiones en instrumentos de capital de subsidiarias, estas tienen un valor igual a cero. No estoy seguro si eso también será en el caso de Colombia, que aquí tendría más sentido que sea igual a cero cuando tienes un agregado o un conglomerado, ¿no? Pero en caso de compañías individuales, bueno, se decidió que sea cero. Por otro lado, el modelo no proporciona equivalencias de ratings locales e internacionales. Esto hace de que la valorización del impacto en el capital no sea muy claro de cómo se compara una compañía con otra. Uno puede ser lo mismo, se considera casi igual. Un rating AAA, por ejemplo, en el extranjero, que un rating AAA en el Perú, lo cual no hace mucho sentido.
Por otro lado, se usaron las cópulas para la agregación de riesgos generales. Estas cópulas es un concepto matemático un poco complicado, ¿no? Hay reservas que se pueden agregar usando matrices de correlación y considerando una distribución normal. Sin embargo, las cópulas no envuelven este supuesto de normalidad y además no se agrega en n dimensiones, no en dos, como son las matrices de correlación. Entonces es un poco complicado. Sugerimos a la SBC simplificar este proceso, pero se han mantenido en lo propuesto. Por el otro lado, en el modelo peruano no se incorpora aún el riesgo catastrófico, no se asigna capital, el regulador está en proceso de emitir un reglamento nuevo de reserva catastrófica, están actualizando la norma técnica catastrófica y entonces esto lo están haciendo paralelo, se espera que lo hagan un poco más adelante. Por otro lado, no se consideran ajustes de prima por liquidez, tanto las tasas de descuento de cálculo de provisiones de pensiones. Y bueno, como muchos lo esperaban, no se consideró un escenario de pandemia, los cuales pueden tener un impacto significativo en salud y vida, ¿no? Dado que este estudio de impacto cuantitativo se hizo después de la pandemia, se esperaba que tal vez lo podrían considerar. Próximos pasos, como les decía, estamos un poquito más atrasados que ustedes en Colombia. El primer estudio de impacto cuantitativo ya se hizo este 2021, se está desarrollando el proyecto de modificación de la ley, el VOLA, que es el Volatility Adjustment y capital mínimo, y trabajar en el Pilar 2, trabajando en el Pilar 2. Para el 2022 recién nosotros vamos a tener el estudio de impacto cuantitativo y se espera que para el 2023 al 2025 sea todo el proceso de implementación. Entonces, así estamos, Matías, y quería compartirles con ustedes en dónde estamos. Gracias. Muchísimas gracias, Renato. La verdad, muy interesante. Luego tengo unas preguntas para ti, ¿vale? De este proceso que estáis viviendo, ¿no? Y también comparado con lo que estamos viviendo en Colombia. Muy bien, pues damos paso ahora a Norma. Norma es directora general de la AMIS. La AMIS es la patronal, ¿no? Como sabéis, de Seguros de México. Y creo que Norma, vamos, es una persona que nos puede dar mucha luz de cuáles son las experiencias y los retos, ¿no? Y sobre todo porque Norma anteriormente fue presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, justamente viviendo desde el otro lado, ¿no? Del lado del regulador, estos nuevos requerimientos, esta adaptación, y ahora del lado del mercado, ¿no? Por lo tanto, la verdad que es un placer, Norma, contar contigo y bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Voy a compartir la presentación que traigo. Espero que ya estén viendo. A ver, sí, se ve, Norma. Sí, se ve muy bien, muchísimas gracias. Y realmente lo que yo quería platicarles es cuáles fueron los retos y las lecciones aprendidas durante todo este tiempo. Es bien interesante, pero uno pues se preguntaría, bueno, ¿y por qué estamos todos moviéndonos hacia esquemas del tipo Solvencia II? Y a lo mejor lo interesante aquí es destacar que a nivel internacional no hay todavía un estándar global para el cálculo del capital, y entonces veíamos que estaba muy adelantado Europa desde su Solvencia I original y fue moviéndose poco a poco pues hacia tener un estándar en donde también fuera incorporando las mejores prácticas internacionales. En este sentido fue que nosotros decidimos adoptar en primera instancia los esquemas de Solvencia I por allá por los 90s, y conforme iban añadiéndose estándares internacionales, comenzamos a trabajar en ellos. Lo interesante en todo esto es que buscábamos adoptar un sistema basado en una medición mucho más precisa de los riesgos, que nos permitiera tener un esquema también de supervisión más robusto y que los riesgos pudieran administrarse de manera diferenciada en función también del tamaño y de las características de las propias instituciones de seguros. Se buscaba también crear un ambiente regulatorio local que armonizara con la operación de los principales grupos aseguradores a nivel internacional. Y bueno, a lo mejor aquí solamente destacar que de la prima del mercado mundial, de todos los países que ya se han movido hacia esquemas de Solvencia II,
prácticamente el 76% de la prima a nivel internacional, pues ya está siguiendo este tipo de esquemas. Y lo que también se ha platicado ya, pues es que entró en Europa en 2016 y el Parlamento Europeo se dio a la tarea también de valorar otros regímenes equivalentes o que ellos decían que podían considerarse como equivalentes a Solvencia II. Y bueno, aquí vemos qué países son los que están considerados. Nosotros la verdad nos sentimos muy, muy orgullosos de que México haya sido considerado como un país equivalente justo en el 2015. ¿Qué fue lo que nosotros comenzamos a ver? ¿Hacia dónde nos movíamos? Bueno, durante mucho tiempo estuvimos trabajando en un esquema de regulación directiva, ¿sí? Prácticamente hasta finales de los 80s. Les decía yo que nos movimos a tener un esquema del tipo Solvencia I como el europeo, pero comenzamos a tropicalizarlo a las necesidades mexicanas. En 94 se constituye la AIAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. México, como un país fundador de la AIAIS, comienza también a trabajar de manera muy, muy activa en tener los primeros principios básicos de seguros, y entonces fuimos instrumentando poco a poco, y digo fuimos instrumentando porque en aquella época a mí me tocó estar en la Comisión de Seguros a partir del 96, y comenzamos pues a tratar de incorporar en nuestra regulación estos principios básicos. Después hubo algunas revisiones en 2003 y la última revisión que se da es en el 2011. ¿Cómo fue empatando con los cambios regulatorios que hicimos? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es comenzamos a adaptar los principios de la AIAIS en el 2000 y bueno, fuimos cada vez moviéndonos más. Realmente prácticamente cada año emitíamos regulaciones que nos fueran acercando a estos mejores principios o a estas mejores prácticas. En 2007 iniciamos los trabajos para tener una nueva ley, un marco regulatorio apegado al riesgo en donde pudiera ir valorando todo esto. ¿Qué pasa de finales de los 90 hasta esta época en la que arrancamos en el 2007 todos estos trabajos? Tuvimos que hacer muchos cambios y muchos ajustes en el personal, tanto de la propia comisión, ir preparando a todos los funcionarios, como ir también coadyuvando a que el mercado asegurador tuviera todo un respaldo en funcionarios, en el colegio de actuarios, en el colegio de contadores públicos, dándoles mucha más preparación a todos para que cuando llegara el nuevo proyecto de ley, pues todos estuviéramos hablando de lo mismo. Si se fijan, arrancamos en el 2007 los proyectos formales de ponernos a escribir la nueva ley y comenzar también a sacar la regulación secundaria. Y fue hasta el 2013 que el Congreso aprueba todas estas reformas que habíamos estado trabajando. Entonces, podría yo decirles que fue un periodo muy largo, muy amplio y muy cuidadoso para ir teniendo todos estos, toda esta nueva regulación. ¿Qué ocurre también durante todo este tiempo? Conforme nosotros avanzábamos y teníamos un borrador de la regulación, lo compartíamos pues con todos los involucrados. Y estamos hablando aquí pues de la Asociación de Aseguradores, con cada una de las instituciones que quisiera participar, con los agentes, con ajustadores, con colegio de actuarios, con el colegio de contadores públicos, pues para poder irnos moviendo y poder tener un marco regulatorio sólido. En el 2015 fue cuando entra en vigor, entonces tuvimos un periodo formal de 2 años para que las instituciones de seguros pudieran adherirse a esta regulación, pero les digo, fue algo que veníamos discutiendo, prácticamente el primer borrador completo estuvo alrededor del 2010. Ya cuando entra en vigor en abril del 2015, pues ya era algo que veníamos platicando con todos y se concluye el proceso de implementación ya con aspectos cuantitativos en el 2016.
Aquí viene un ejercicio que hizo Servicios de Estudio MAFRE en el 2018, donde ellos tratan de valorar cómo estaba considerado los distintos países pensando en una regulación basada en riesgo. Y es bien interesante este ejercicio. Si ustedes ven en color azul, clarito, son todos aquellos elementos o todos aquellos países que tienen elementos del tipo solvencia 1. En rosa ponen los elementos de la transición y en verde elementos del tipo solvencia 2 que ya implican esta valoración mucho más precisa de los riesgos. Y podemos ver que prácticamente no le dan un valor de 10, pero prácticamente le dan un valor muy cercano al 9 a todo lo que es el esquema de solvencia europeo. Posteriormente, en segundo lugar y en tercer lugar, vienen estas aproximaciones de ejercicios de la IAIS, tratando de ver cómo se estaban acercando más hacia este tipo de valoración. Y bueno, en cuarto lugar aparece México con una calificación de 8.5. Quiere decir que aquí tuvimos un ejercicio muy, muy intenso, pues para tratar de irnos acercando. Y bueno, después vienen algunos otros países, Australia, el ejercicio, por ejemplo, de la Nike, aquí lo podemos apreciar, donde tiene elementos todavía de solvencia, del tipo solvencia 1, algunos de transición y otros de tipo solvencia 2. En el momento en el que sale este estudio, y ahora que estamos estudiando, por ejemplo, el caso de Colombia, vemos cómo también es de los países que ya ha venido incorporando de manera pues muy cuidadosa y paulatina elementos del tipo solvencia 2, al igual que Perú, que aparece un poquito más abajo. Pero vaya, parece ser que nos estamos moviendo en la dirección correcta. Es una lámina que a mí me parece sumamente interesante. ¿Qué pasó con la ley? Bueno, al igual que ya lo habían señalado, tiene elementos de pilar 1 que son cuantitativos, elementos de pilar 2 que son revisión y control, y elementos de pilar 3 que hablan de disciplina de mercado. Vuelvo a señalar aquí de manera importante que es un proceso que arranca en 2007 y entra en vigor en abril del 2015, y el primer ejercicio de impacto cuantitativo se hizo en marzo de 2016. Aquí lo que pudiera yo señalar es que hicimos, al igual que todos ustedes, análisis de brechas y de impactos cuantitativos. Hicimos 5 ejercicios en total para ver impactos tanto cualitativos como cuantitativos y poder ayudar a las compañías a que se fueran acercando mucho más a lo que estábamos buscando, y también las compañías apoyaron evaluando todos los modelos, desde los de reservas, capital, etcétera, y entonces en un estudio conjunto fuimos validando y calibrando los distintos modelos. Al igual que lo está haciendo Perú, nosotros partimos no tanto de la fórmula europea, sino preparamos un modelo estocástico que también corre 100.000 escenarios y que trata de modelar todos los riesgos a los que se enfrentan las compañías de seguros. En total, tuvimos 5 estudios que apoyaron a este proceso de validación y con el que finalmente pudimos entrar ya en aspectos también cuantitativos en abril del 2015. ¿Cuál fue el primer resultado fuerte de todo esto? Yo creo que aquí vale la pena señalar cuál fue el impacto. Había mucho miedo, había dudas. Siempre cuando nos enfrentamos a algo nuevo, decían, no, es que seguramente los reguladores lo que quieren pedir es mucho más capital. Seguramente las reservas van a aumentar. Y lo que nos dimos cuenta es que hubo cambios bien interesantes, porque al tener una mejor medición de los riesgos que enfrentan las aseguradoras, lo que pudimos apreciar es que pues hubo cambios sumamente interesantes. Yo les podría decir que al tener ya un balance económico,
el primer año que ya estuvo en vigor, tuvimos el activo una revalorización de 14.36%, el pasivo se revaloró 12%, y esto da un balance súper interesante en donde las empresas incrementan la valorización de su capital prácticamente en un 24%, y el requerimiento de capital, que es el capital regulatorio para operar, creció únicamente 2.76. Entonces, lo que podemos nosotros ver es que la posición del sector pues, se volvió mucho más robusta con todo esto. Y al cabo del siguiente año, 16-17, podemos seguir apreciando que hubo también un mejor nivel de capitalización, y el requerimiento de capital pues se iba moviendo acorde a los riesgos que asumíamos. ¿Qué pasó al final de todos estos años? Bueno, pues el sector sigue manteniendo un nivel sumamente sólido. Tenemos 3.2 veces el capital que exige el regulador por ley, y bueno, pues esto ha demostrado al final que ha sido todo un proceso largo. Se necesitó pues ir cambiando muchos paradigmas, ir cambiando la cultura, el que las propias instituciones interiorizaran todo este nuevo proceso, y el que pudieran aprender también a tomar decisiones con base en los riesgos que están asumiendo. Eso es lo que yo les quería platicar como anexos a la presentación. Aquí lo que estoy planteando es cómo fuimos atacando los distintos niveles de riesgos, ¿sí? Y cómo los traíamos, por ejemplo, en un nivel de solvencia 1 antes de la reforma, cómo fuimos migrando poco a poco hacia un régimen intermedio que nosotros llamábamos de solvencia 1.5 más o menos, y con la nueva ley entre el régimen de solvencia 2, yo creo que los elementos más relevantes pues es que nos movemos a una medición mucho más precisa del riesgo y a permitir que las compañías pudieran también tener un esquema mucho más cuidadoso. Aquí vienen algunos detalles más gráficos de lo que serían los estudios de impacto cuantitativo, pero bueno, esto se los voy a dejar en los anexos para que cualquier cuestión que pudiera surgir la platicáramos. Como bien se decía, al igual que en España, que en Perú, que en Colombia, pues todos estos modelos implican ya elementos un poquito más sofisticados, pero con muchísimo gusto los podríamos platicar. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma, por la presentación. Muy interesante, ¿no? El camino que recorrió México hacia Solvencia 2, ¿vale? Tuve la posibilidad también de vivirlo con alguna compañía mexicana. Y bueno, Norma, luego tengo también algunas consultas, ¿no? Sobre ese camino y bueno, cuáles son las principales implicaciones, ¿no? Luego vuelvo contigo para algunas preguntas. Muy bien. Bueno, ahora es el turno de Fernando Moreno. Bueno, Fernando también tiene tanto como Renato, ¿no? y como Norma un perfil también muy interesante por su experiencia, ¿no? Fernando me tocó sufrirlo desde el punto de vista del regulador primero, ¿no? Como miembro del equipo del regulador que llevó a cabo, ¿no? Y lideró la adaptación o la transposición de Solvencia 2 en España a través de los requerimientos de la Unión Europea, y bueno, y actualmente también como CRO de Santa Lucía, ¿no? Por lo tanto, Fernando nos puede dar esa visión, ¿no? También como tiene Norma, desde el punto de vista del regulador, ¿no? De estos requerimientos, y también desde el punto de vista de una compañía, ¿no? De la implementación o la adaptación a ellos, ¿no? Así que, Fernando, te doy la palabra, un placer contar contigo. Muy bien, muchas gracias, Matías. Gracias también, quería dar las gracias a FaseColda por la invitación al primer congreso de gestión de riesgos. No sé si estáis viendo mi presentación. No se ve, Fernando. No se ve, ¿no? Todavía no, ¿eh? Todavía no, ¿no?
Muy bien. Bueno, perdonad la interrupción, bien, pero bueno, como comentaba, ¿no? Ahora va a hablar Fernando Moreno. Fernando es CRO de Santa Lucía y exdirector, ¿no? de la Dirección General de Seguros de España y como decía, tuvo tuvo la posibilidad de acompañar al regulador en la transposición en España de estos requerimientos de la Directiva de Solvencia II, publicada por la Unión Europea, y en este momento desde viviendo la experiencia de la adaptación y también la evolución, ¿no? de Solvencia II en una compañía de primer nivel como es Santa Lucía, ¿no? Yo creo que el perfil de Fernando nos puede aportar muchísima experiencia, tanto por el paso como el regulador, como el paso ahora por Santa Lucía, por el mercado, ¿no? Por la compañía de seguros. Pues muchas gracias, Fernando, y bueno, un placer contar con tu presencia. Muy bien, muchas gracias, Matías, y también gracias a Fasecolda por la invitación en este primer Congreso de Gestión de Riesgos. Bueno, pues vamos a ver un poco las diferencias que hubo entre Solvencia 1 y Solvencia 2. En principio, cuando entras en Solvencia 2, da la sensación de que parece que va a ser todo nuevo y la verdad es que te asomas al abismo, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que son parecidas a lo que ya estábamos haciendo antes, ¿no? Primero hay que separar lo que es una solvencia estática de una solvencia dinámica. La solvencia estática ya en Solvencia 1 se medía a través de la suficiencia de la prima y los recargos de gastos que se veían para financiar dichos gastos, y también existían unas provisiones técnicas donde existía un cierto grado de prudencia. Los activos aptos para cobertura eran una lista de activos cerrados que se caracterizaban por liquidez, rentabilidad, diversificación, dispersión, etcétera, y donde no se podía invertir mucho más allá de esa lista cerrada y por lo tanto generaba un cierto principio de prudencia. Y también existía una solvencia dinámica, que era la posibilidad que tenía la compañía de poder resolver desviaciones futuras de siniestralidad y gastos a través de un margen de solvencia y un fondo de garantía, ¿no? Bueno, pues ahora con Solvencia 2 viene a ser algo parecido, o sea, hay una solvencia estática, se mantiene, donde la suficiencia de la prima es fundamental para garantizar el pago de la siniestralidad, igual que los recargos, pero donde el primer diferencia observamos que las previsiones técnicas ya no gozan de esa característica de prudencia, sino que va a estar calculado a la mejor estimación, a la BEL, verdad que luego veremos cómo existe un cierto margen de riesgo, pero esto es una primera diferencia con respecto a Solvencia 1. La segunda diferencia es que no va a existir un conjunto de activos cerrado, una lista de activos cerrado como existía en Solvencia 1, sino que se va a poder invertir en cualquier tipo de activos, pero en función de dónde se invierta, pues así se le va a requerir un capital u otro. Y la solvencia dinámica se mantiene, es decir, es necesario que las entidades aseguradoras tengan un colchón que sirva para cubrir desviaciones de siniestralidad, gastos, etcétera, que al final va a ser lo que se conoce como SCR o capital de solvencia obligatorio. Por lo tanto, el esquema general es algo muy parecido a Solvencia 1, pero con ciertos matices que, como veremos, pues son bastante importantes, ¿no? ¿Por qué nos desprendimos o por qué nos separamos de Solvencia 1 y fuimos hacia Solvencia 2? Y aquí ya estoy poniendo un poco el gorro de supervisor, ¿no? Cuando estaba en la Dirección General de Seguros y cuando era integrante del Board Supervisor de IOPA. Bueno, pues porque vimos que en principio no se consideraban los riesgos a nivel de activo. Hemos visto que existía una lista cerrada, pero no se valoraban los activos en función de riesgo. Por otra parte, la fórmula de márgenes de solvencia en Solvencia 1 penalizaba incluso aquellas entidades que tenían unas provisiones técnicas prudentes, porque se calculaba en función de los porcentajes que iban en función de la provisión matemática, siniestralidad, etcétera. No se tenía en cuenta pues, riesgos como riesgo operacional, como hemos dicho antes, riesgo de mercado, solamente se tenía en cuenta el riesgo de suscripción, tanto vida como no vida. Y, por otra parte, las normas generales para el cálculo de margen de solvencia no tenían en cuenta el perfil de riesgo, ¿no? Y tampoco estaba armonizado a nivel de la Unión Europea. O sea, todo el tema de solvencia, el tema de activos aptos para cobertura, cada entidad europea pues tenía su propio sistema, ¿no? Con Solvencia 2, ¿qué se consigue? Bueno, pues hablar de riesgos. A partir de ahora empezamos a identificar, medir, valorar y gestionar riesgos. Se establece un sistema bueno, que no es excesivamente prescriptivo, es decir, hay una mayor libertad de elegir en qué tipo de activos invertir. Estamos en un mercado globalizado y, por lo tanto, era muy difícil mantener una lista cerrada de activos a invertir. Por otra parte, se garantiza no solamente la solvencia financiera, sino la solvencia no financiera
y se establece una forma de cálculo de ese margen de solvencia muchísimo más complejo y más valorado a lo que es el futuro, a la proyección futura, como sería el capital de solvencia obligatorio, donde veremos que serían los fondos propios necesarios para garantizar que esta entidad no va a quedar en el 99,5% de probabilidad en un año. Y que además con todo esto pues, va a suponer la armonización y por lo tanto evitar arbitraje de países dentro de la Unión Europea. ¿Solvencia 2 qué es? Bueno, pues Solvencia 2 no es nada más que una forma de medir la solvencia de una compañía. Es un método de evaluación. Aquí estamos viendo cómo, bueno, por determinados países como Colombia, Perú, ha comentado que la forma de medir la solvencia pues no va a ser exactamente igual que Solvencia 2, va a ser Solvencia 2 con algunos matices, ¿no? O la Solvencia 1,5 que se ha comentado anteriormente. Solvencia 2 no deja de ser una forma de medir la solvencia de las entidades aseguradoras. En España, concretamente, nos tiramos muchísimos años, igual que ha comentado Norma en relación con México. Estuvimos haciendo lo que se conoce como los KISS, que sería pues, pruebas previas cuantitativas, estudios de impacto, y estuvimos haciendo hasta el KISS 5, que yo recuerdo que hubo un KISS 5 bis, o sea que casi 6 años haciendo pruebas cuantitativas para testear cuál va a ser, o al final, cómo iban las compañías o qué carga de capital iban a tener y, por lo tanto, qué ratio de solvencia iban a tener. Pero no solamente hicimos estudios cuantitativos a nivel de Pilar 1, sino que estuvimos durante 2 años en un periodo transitorio en el que las entidades tenían que reportar al supervisor a través de Pilar 3 la información estadística contable, ¿no? De tal manera que también ya veremos cómo el Pilar 3 es fundamental, no solamente el Pilar 1, y donde es necesario también un periodo de adaptación por parte de las compañías para reportar muchísima más información de la que están reportando ahora y, por lo tanto, mucho más complejo. Al final, la entrada en vigor de Solvencia 2 en España y en el resto de Europa pues fue 1 de enero del 2016. La normativa de Solvencia 2, bueno, aquí estaría diapositiva lo que pretendía simplemente es que os fijarais, ¿no?, en la cantidad de norma que hay, la cantidad de volumen de documentos que hay alrededor de Solvencia 2, ¿no? Solvencia 2 se basa en 3 niveles, ese sistema Lamfalussy en relación con la creación de normas a nivel financiero. En el sistema Lamfalussy de creación de normas del sistema financiero, las normas se basan en 3 niveles. El nivel 1, que sea el nivel de directiva, donde tengamos la directiva de Solvencia 2 de la Unión Europea. Como sabe, la directiva es necesario que se transponga a través de una normativa interna, no es de aplicación directa, y por lo tanto tuvimos que crear la LOSEA y la ROSEA, es decir, la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradas y Reaseguradas y el reglamento. También teníamos una norma de nivel 2, que sería un reglamento que es de aplicación directa por parte de la Unión Europea, donde aparece la fórmula estándar y metodología de cálculo de las provisiones. Esto no tuvimos que transponerlo ni pasarlo a ninguna norma porque venía ya directamente de la Unión Europea. Y luego unas normas de nivel 3, denominados estándares técnicos o ITS, así como directrices y recomendaciones regulaciones de IOPA. La siguiente diapositiva simplemente es para que vean la cantidad de normativa de nivel 3 que IOPA empezó a construir y a desarrollar para poder entender lo que venía a decir la directiva, que era una directiva muy de principios, y lo que recogía las normas de nivel 2. Entonces, ya un poco lo que es solvencia, lo primero que nos encontramos es una diferencia clara del balance contable y el balance económico, ¿no? Hasta ahora nos habíamos vivido siempre en un balance que se denominaba balance contable y no existía balance económico como tal. Por Solvencia 2, el primer choque que te vas a llevar es que existe otro balance distinto al balance contable, donde los activos y los pasivos se valoran de forma distinta a la contabilidad. Para empezar, el activo se va a valorar a valor de mercado rabioso, y el pasivo o las previsiones técnicas pues también tienen otra metodología distinta a la contabilidad, donde la contabilidad existe un cierto grado de prudencia, mientras que aquí, como hemos dicho, las provisiones se basan en la BEL, con la mejor estimación, ¿no? Y esa diferencia entre el activo y el pasivo es lo que va a constituir los fondos propios de Solvencia 2, que habrá que compararlos con el capital de solvencia obligatorio, de tal manera que esos fondos propios son superiores a ese capital regulatorio o capital de solvencia obligatorio, pues podemos decir que existe un superávit en el margen de solvencia, ¿no? Esta valoración de balance, bueno, pues observamos que, como hemos dicho, no es exactamente igual que el balance contable. Por ejemplo, los fondos de comercio se valoran a 0, los inmuebles se valoran a valor del mercado, contablemente se valoran a coste. Bueno, existe una serie de cambios importantes, ¿no? Y en las provisiones técnicas, pues lo mismo, ¿no? La metodología de evaluación es distinta.
y hacer mención sobre todo a la tasa de descuento, ¿no? Se ha comentado ya antes que había, bueno, o que pueden existir varias tasas de descuento, como la curva libre de riesgo, el ajuste de volatilidad y el ajuste por casamientos. Bueno, contaros que cuando estábamos en la Dirección General de Seguros, la idea es que la entrada en vigor de Solvencia II fuera en 2014 y no sé si recordarán todos que en Europa, bueno, pues todo el mundo pensamos que en 2014 iba a entrar en vigor Solvencia II. Bueno, pues hubo un parón tremendo de 2014 a 2016 y la entrada en vigor al final fue en 2016 y se debió justamente a esto que está aquí en pantalla, ¿no? Es a la curva de descuento que había que utilizar para calcular las provisiones. Se había avanzado muchísimo y ya teníamos claramente cuál era la fórmula estándar y la metodología de evaluación y todo lo que eran las calibraciones estaba claro en cuanto a riesgo de mercado, riesgo de contraparte, riesgo de suscripción, etcétera, pero no nos habíamos dado cuenta que había una parte muy importante en cuanto a valoración de la solvencia que no solamente se basaba en el SCR, sino que se basaba en los fondos propios. Es decir, los fondos propios se valoran la diferencia entre activo y pasivo. El activo estaba claro que iba a ser a valor de mercado, rabioso, pero los pasivos, nadie se había parado de alguna manera a pensar cuál es el tipo de descuento que había que utilizar, ¿no? Se pensaba que con la curva libre de riesgo era adecuada a la valoración de los pasivos, pero luego te dabas cuenta de que no era así. ¿Por qué? Porque al valorar los activos a un valor de mercado, los activos están fluctuando continuamente y las entidades aseguradoras se caracterizan por ser unas entidades donde el negocio realmente no es un negocio a corto como los bancos, es un negocio más a medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, unos activos que están variando día a día está introduciendo una variabilidad en los fondos propios tremendo, ¿no? Si mantienes unas provisiones quietas, unas provisiones solamente ajustadas a la curva libre. Por lo tanto, se necesitó establecer un incremento de esa curva libre de riesgo. Lo que se hizo fue ajustar esa curva libre de riesgo hasta a través de una volatility, lo que en principio se conocía como prima y liquidez, y luego se pasó a ser la volatility, para que de alguna manera pudiera corregir esas desviaciones o esas fluctuaciones en el valor de los activos, ¿no? De tal manera que el activo y el pasivo de alguna manera pudieran moverse de forma muy parecida, ¿no? Salvo que, por supuesto, el activo tuviese un riesgo de crédito, que en ese caso no lo va a recoger la volatility. La volatility solamente está recogiendo las posibles fluctuaciones de los activos por un motivo especulativo solamente. Y junto con esta curva de riesgo, bueno, pues aparece también la matching o el ajuste de casamiento de flujos para cuando aquellas carteras estaban macheadas desde el punto de vista de flujos, que en España en esos momentos, bueno, pues tenemos unas carteras macheadas pues bastante importantes. Otro hito importante en la solvencia fue las medidas transitorias de provisiones. Esto actualmente estamos todavía, es decir, no se pasó de solvencia 1 a solvencia 2 al día siguiente y se calculó las provisiones al día siguiente y se obligó a las entidades aseguradas a calcular las provisiones de solvencia 2. ¿Por qué? Porque las provisiones de solvencia 2, debido a que el tipo de interés de descuento era mucho más bajo que lo que tenemos en solvencia 1, ocasionaba un incremento en las provisiones de solvencia 2 muy grande que podía dar lugar a una bajada importante de fondos propios y, por tanto, más de una podría estar en situación delicada, ¿no? De solvencia, por decirlo suave, ¿no? A consecuencia de esto, ¿qué pasó? Pues se dio un periodo de 16 años para adaptarlo y, por lo tanto, para transitar hacia solvencia 2 a nivel de provisiones técnicas. Los fondos propios, como hemos dicho, la diferencia entre el activo y el pasivo, y también se clasificó como algo también nuevo que no recoge solvencia 1, la calidad del fondo propio. No hay un fondo propio con un capital social ya desembolsado y un capital social suscrito no desembolsado, ¿no? Esa calidad del fondo propio es distinto, ya que la capacidad para absorber pérdidas, por lo tanto, es distinta. Se clasifican los fondos propios en 3 niveles y estos fondos propios, como hemos dicho, sirven para cubrir el SCR, pero no todos los fondos propios sirven para cubrir todo el SCR, ¿no? Y aquí un poco se puede observar como que fondos propios de peor calidad crediticia, como nivel 3, pues como máximo va a cubrir el SCR en cuanto a un 15%, ¿no? Para terminar el pilar 1, el capital de solvencia obligatorio, la fórmula estándar, que es lo que más conocemos, lo que pretende es simplemente saber qué fondos propios tiene que tener una compañía a fecha de hoy para que durante un periodo de un año sepamos que la entidad no va a quedar con un VaR de un 99,5%. Aquí se recoge simplemente los diferentes riesgos que hay, la agregación de riesgos a través de matrices de correlación
para llegar a la fórmula estándar. El pilar 2 también es muy interesante y diría que es uno de los pilares menos desarrollados actualmente en Solvencia 2. Llevamos ya 5 o 6 años con Solvencia 2 y lo que es pilar 1, pues bueno, pues el que más y el que menos conoce perfectamente el pilar 1, ¿no? Pero el pilar 2, la verdad es que es eso que parece que es fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Aquí recogemos para nosotros 3 líneas de defensa muy claras. Ahora ya estoy cogiéndome y poniéndome el gorro ya de director general de riesgos del grupo asegurador, donde hay una primera línea de defensa en la que se recoge o están los diferentes departamentos ejecutivos como negocio, TI, recursos humanos, financiero, comercial, y una segunda línea de defensa en la que englobaría las funciones fundamentales que recoge Solvencia 2, como la función actuarial o revisión actuarial, la función de gestión de riesgos y la función de cumplimiento. Y una tercera línea de defensa que vendría a supervisar a las otras 2 líneas, que sería también auditoría interna, ¿no? También dentro de Pilar 2 aparece el proceso ORSA. Yo creo que aquí no me voy a extender. Todos conocéis en qué se basa el ORSA y la verdad es que en tema de Solvencia 2 pues es bastante interesante el poder conocer una proyección a futuro y una evolución prospectiva del riesgo que Solvencia 1 pues no te lo facilitaba y no te lo daba. En cuanto a Pilar 3, bueno, es la información que hay que dar, al supervisor cada 3 años, lo que se conoce como informe periódico regular del supervisor, y una información anual publicada en la web de las compañías de seguros y, por tanto, una información que se da al mercado. Aquí se recoge la estructura de la información financiera y de solvencia. Y luego, ya para terminar, bueno, cuáles son las dificultades de adaptación y las lecciones aprendidas, ¿no? Desde el punto de vista de la compañía y desde el punto de vista también del supervisor, porque al final el supervisor pues no deja de ser una compañía pues grande de seguros, en el sentido de que las dificultades que tiene la compañía de seguros en materia de solvencia también las tuvimos desde el punto de vista del supervisor, ¿no? Primero es necesario conformar un equipo de trabajo interno, un equipo que esté pues, planificado y coordinado, y además que toque diferentes áreas, porque al final Solvencia 2 no solamente es riesgo, sino estamos viendo TI, es operaciones, es negocio, financiero, etcétera, ¿no? Es necesario que exista un sistema de información robusta, es decir, la calidad del dato es fundamental, y una herramienta de cálculo también importante, y una herramienta que sea suficiente como para poder reportar al supervisor una cantidad de documentación y de QRTs importantes, ¿no? Que habrá que presentar, ¿no? La alta dirección tiene que estar involucrada y conocedora perfectamente de lo que es la implantación de Solvencia 2, y también conocer que Solvencia 2 le va a impactar también en la gestión, y por lo tanto considerar Solvencia 2 como un elemento más dentro de la gestión diaria, ¿no? Así como la necesidad de dimensionar el equipo de trabajo posteriormente en el BAU. Es decir, esto Solvencia 2 no solamente es trabajar en un momento inicial, sino seguir trabajando a lo largo de la implementación posterior, ¿no? Las lecciones aprendidas, ¿cuáles han sido? Bueno, primero, aplicar un criterio proporcional, es decir, no sé, sin reinventar la rueda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en la normativa de Solvencia 2 se habla de valoración de estocástica, valoración determinista. Pues en muchos casos con la valoración determinista es suficiente, no hace falta estar haciendo millones de simulaciones cuando a lo mejor no es necesario, ¿no? Al final te complicas la vida y a lo mejor no es tan necesario, ¿no? Conformar este equipo One Team, ¿no? Integrado por diferentes departamentos, que al final va a estar todos implicados, y extender la cultura, ¿no? De la gestión de riesgos en las compañías, donde en principio, cuando todavía no se implanta Solvencia 2, pues la compañía no conoce de lo que son los riesgos, ¿no? Y más allá de lo que es el cumplimiento regulatorio, ¿no? O sea, es necesario que Solvencia 2 sirva también para la toma de decisiones futuras y no solamente para cumplir con la norma y nada más, ¿no? Y, por supuesto, como es una norma importante y un impacto muy grande a nivel de compañía, es necesario que determinados hitos a corto y medio y largo plazo pues se vayan escalando hacia la dirección, para que la dirección verifique que se está cumpliendo pues correctamente con la implementación de dicha normativa. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Fernando, por la exposición. Y bueno, yo creo que se han comentado temas muy interesantes, ¿no? Renato nos comentaba algunos puntos de calibración de la fórmula estándar, que creo que nos sentimos desde Colombia bastante identificados con la matching adjustment, ¿no? Con los riesgos de pandemia y demás, que también estamos debatiendo aquí. Norma, ¿no? nos ha brindado
creo que una visión, ¿no? En dónde está México, ¿no? Y lo bien que lo han hecho estos años para adaptarse a estándares internacionales. Y yo creo que esa barrita verde en Colombia, o esperemos, ¿no? Que crezca en los próximos años para adaptarnos, ¿no? Como ha hecho México. Y bueno, Fernando, la verdad que es muy interesante, ¿no? Todos los requerimientos en cuanto nuevos, ¿no? En cuanto a ORSA, en cuanto a impacto cuantitativo, esos 5 keys, ¿no? Y la experiencia de Europa, que la he vivido y ha costado mucho, ¿no? Con esos productos a largo plazo que nos dieron algún dolor de cabeza, ¿no? Y que finalmente lo pudimos encajar en la fórmula estándar. Muy bien, ahora quería hacerles algunas consultas a los tres, ¿vale? Acerca de algunos puntos, ¿no? Comentasteis, ¿no? Todos los retos que se enfrentó el sector, ¿no? A la hora de adaptar Solvencia II. Y bueno, y fueron comentando algunos aspectos en cuanto a sistemas, el impacto financiero, ¿no? Impactos de negocio que puede tener Solvencia II. Si vosotros tenéis que hacer un top 3, ¿no? De estos impactos de adaptación de Solvencia II por parte del mercado, ¿cuál elegirían, ¿no? De los top 3 de impacto? No sé, Fernando, si fuiste el último en hablar, si quieres comenzar. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que si tuviera que elegir tres elementos importantes, ¿no? de impacto a nivel de Solvencia II, sería primero el entendimiento y el conocimiento de la nueva forma de evaluación de la solvencia. Hemos dicho que Solvencia es una nueva forma de evaluación, se podría hacer otra, es la que hay, y el pasar de Solvencia 1 a Solvencia 2 pues es un paso importante. Nosotros lo notamos muchísimo cuando yo estaba en el supervisor en esos momentos. Todos los inspectores pues tuvieron que cambiar el chip totalmente y la verdad es que fue muy, muy complejo, ¿no? Y igual que nosotros como supervisores, pues también las compañías tuvieron que conocer lo que se conoce como los riesgos y la forma de medición de los riesgos, la valoración, etcétera. Por lo tanto, primero el entendimiento, el conocimiento en materia de solvencia. Otro punto muy, muy importante es la adaptación de los sistemas. Hemos dicho que no solamente es necesario crear sistemas nuevos para calcular la fórmula estándar y las provisiones, sino también es necesario reportar al supervisor, que te va a obligar a reportar, y es una cantidad de documentación muy distinta a la que se estaba reportando hasta ahora, y por lo tanto esto yo creo que va a ser un hándicap importante para la industria, ¿no? Y luego, como último reto, bueno, pues ¿para qué sirve Solvencia II, ¿no? O sea, no solamente, como hemos dicho, sirve para dar cumplimiento normativo, sino también sirve pues para la toma de decisiones, en negocio, para la toma de decisiones en inversiones y, ¿por qué no?, para la toma de decisiones de crecimiento inorgánico, ¿no? O sea, cuando vas a comprar otra compañía, pues vas a tener que tener en cuenta qué solvencia tienes, pero no ahora, sino a futuro, con integrar nuevos riesgos que te puedan venir de esta compañía, ¿no? Por lo tanto, Solvencia II te va a dejar o te va a permitir valorar correctamente y, por tanto, tomar decisiones no solamente ahora, sino a futuro, ¿no? Bien, gracias, Fernando. No sé, Renato, si nos quieres comentar, ¿no? Estos top 3 de implicaciones que estás viviendo actualmente en el mercado peruano. Sí, claro. Bueno, nosotros estamos en un proceso de introducción al nuevo modelo. Entonces, uno de los retos, luego de haber pasado por el primer estudio de impacto cuantitativo, será el trabajo en conjunto que podamos hacer con nuestro regulador, a fin de que se puedan realizar los ajustes necesarios al modelo y que pueda adecuarse, ¿no?, de la mejor manera posible a la realidad de las aseguradoras locales. Por otro lado, otro reto será que la contabilidad estatutaria vaya yendo también a mercado, ¿no? De nada sirve que tengas un modelo que va a mercado, tener una contabilidad NIF que esté a mercado, pero que la contabilidad regulatoria sea estática, ¿no? Hay aseguradoras que por su casa matriz tienen contabilidad NIF, contabilidad local y modelos de capital económico, pero no pueden gestionar bien los tres. Entonces, en un momento vas a tener que apagar uno y quedarte con dos. Otro reto importante, yo creo que está ligado al gobierno corporativo, ¿no? Va a ser interesante e importante que las áreas de riesgos sean independientes, ¿no? Que reporten directamente al CEO y tengan una exposición al directorio, más que estar dentro del área de finanzas reportando al CFO. Esto porque, o sea, si el área de que estás encargando, que y determine el capital, pero no tiene llegada directa al CEO, podría ser difícil que se consideren esas métricas, ¿no? Creo que entre los tres que me preguntabas, eso podría mencionar por el momento. Perfecto, Renato, muchas gracias. Norma.
el top 3 de implicaciones de la adaptación de Solvencia II por el mercado. Muchísimas gracias. Mira, yo diría que el top 3, tuvimos muchas lecciones, muchas ventajas de haberlo instruido. Norma, perdona, se te ha puesto el mute. Perdón. Ahora. Yo creo que fueron muchas ventajas de haberlo implementado de una manera muy paulatina y tal vez cuidadosa para que diera tiempo a que se asimilara dentro de la propia cultura. Yo también, al igual que mencionaban, encontramos primero una resistencia natural a este tipo de ajustes, tanto dentro del organismo regulador como de las propias instituciones. Entonces fue un poco el ir convenciéndolos, ir platicando y que ellos mismos vieran cuáles eran las grandes ventajas de poder modelar mejor los riesgos, de poder medirlos y de poder también tomar decisiones con base en esto. ¿Qué negocio es más rentable? ¿Cuál no es tan rentable? Etcétera. Ese para mí sería uno de los temas mucho más relevantes. ¿Cómo logro interiorizar bien dentro de las empresas y dentro del organismo supervisor? El otro tema, y bueno, tiene mucho que ver con esta cultura organizacional que habíamos mencionado. El otro tema, para nosotros es muy relevante que cuando instrumentamos Solvencia II, lo que buscábamos era darle estabilidad a las instituciones y que tuvieran la capacidad de crecer sin requerir tanto capital como lo establecía nuestro esquema anterior de Solvencia I, porque era prácticamente lineal. Si quería crecer un poquito más, ¿no? En esa proporción casi se le exigía el capital. Veíamos que si queríamos crecer al doble como industria, prácticamente era un requerimiento de ese nivel o superior, porque eran requerimientos tal vez demasiado prudenciales. En el momento en el que empezamos a modelar adecuadamente los riesgos, lo que vemos es que se le pide el capital en función del riesgo que asume y en función del tipo de operación, ramo, etcétera. Entonces, hemos hecho un uso mucho más eficiente del requerimiento. Y otra cosa que creo que yo mencionaría como un top 3 es que no dejamos de lado de la institución que ellos tuvieran que programar el propio modelo a seguir para calcular el capital. Nosotros cuando estábamos, yo cuando estaba del lado del supervisor, lo que se hizo fue hacer un modelo que las compañías tuvieran que adoptar de manera obligatoria, pero era un modelo que pudiese ser asimilado por sus propios sistemas. Entonces, ahí trabajamos muy de la mano con la industria para que ellos tomaran el sistema y no le dejamos esa carga porque realmente toda esta programación que era tan complicada, ¿sí? No quisimos ponerla de aquel lado. Estaba transparente, el código era abierto para que todo el mundo lo revisara, pero yo diría que esas fueron nuestras 3 lecciones preponderantes. Muy bien. Pues muchas gracias, Norma. Ahora tengo una pregunta para cada uno. Queda 5 minutos para cada uno. Y primero, Fernando, volviendo a ti, ahora como CRO, ¿no? de una de las principales compañías de España y ya adaptado, ¿no? Implementado luego de 5 años los requerimientos de Solvencia II, ¿cuáles crees que podrían ser los próximos pasos a evolucionar, ¿no? ¿O qué recorrido después de 5 años, qué recorrido de mejora queda, ¿no? en Santa Lucía respecto a los requerimientos de Solvencia II? Muy bien. Bueno, yo no diría tanto de Santa Lucía, yo creo que lo que voy a decir ahora en Santa Lucía está bastante desarrollado. Yo lo veo más a nivel global, ¿no? A nivel sectorial. Yo creo que Pilar 1 y Pilar 3, como hemos dicho, ¿no? Llevamos ya por 5 años con Solvencia II y el que más y el que menos sabe calcular la fórmula estándar. Existen sistemas dentro de las compañías que calculan la fórmula estándar y, bueno, pues ahora mismo estamos en un proceso de revisión de fórmula estándar a nivel europeo y IOPA, bueno, pues ha emitido a propuesta de la Comisión Europea
la posible modificación y revisión de fórmula estándar después de 5 años, y ha recogido algunos aspectos que al final consisten pues, en cambiar calibraciones o en cambiar la curva libre de riesgo, ¿no? Que posteriormente se pasará a la Comisión y luego la Comisión lo pasará al Parlamento Europeo para la aprobación, con lo cual posiblemente para 2022 o principios de 2023 podemos tener un cambio, una modificación de fórmula estándar, al igual como de provisiones técnicas, incluso de pilar 3, ¿no? La toma de decisiones también yo creo que está bastante desarrollado. Yo creo que a nivel también en España, por lo menos en Santa Lucía, pues la toma de decisiones está claro que se hace teniendo en cuenta también el informe que hace riesgo, ¿no? Yo creo que es impensable que nosotros pudiéramos adquirir compañías o realizar inversiones sin la opinión de riesgos sobre cómo va a impactar esas inversiones y esa posible compra de otra compañía en la solvencia, ¿no? O sea, yo creo que eso también está bastante interiorizado, ¿no? Pero lo que yo creo que no, y yo creo que lo comentaba Renato antes, lo que yo creo que falta por desarrollar es el pilar 2. Un pilar que en principio es fácil, que el sistema de gobierno no debería de ser muy complicado, pero es muy difícil luego implantarlo en las compañías, ¿no? O sea, eso de que la dirección de riesgo dependa de la dirección financiera o que la dirección de función actual o revisión actual dependa de la propia dirección técnica, pues en algunos casos puede generar una especie de conflicto de intereses, ¿no? Y todavía será, o sea, hay compañías de seguros que les cuesta todavía el tener en cuenta que la segunda línea de defensa, que sería pues, la función actuarial, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, pues son funciones independientes y que tienen una finalidad de supervisar lo que se está haciendo en la compañía, ¿no? Y si no le das esa independencia, pues difícilmente van a poder realizar correctamente su trabajo, ¿no? Por lo tanto, para conseguir un crecimiento y un desarrollo estable, rentable y seguro de la compañía es necesario que el sistema de gobierno esté bien implantado en las compañías. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Renato, pasando a ti, ¿no? De la experiencia que estáis teniendo en el mercado peruano, ¿no? O sea, y que tenéis productos de largo plazo, ¿no? Las rentas vitalicias muy similares a la de Colombia. ¿Cuáles están haciendo los principales impactos que estáis teniendo en este tipo de productos? Sí, bueno, las rentas son un negocio, como bien dice, ¿no? De largo plazo y han sido impactados con una carga notable de requerimiento de capital. Desesperado, ¿no? Tienes el riesgo de longevidad y por ende tienes que guardar más capital. Pero hay un tema importante a considerar, es que los productos de rentas no tienen un riesgo de liquidez. O sea, no deberían castigarse a pesar de que los papeles de largo plazo expandan las obligaciones de largo plazo también y no afectan tu liquidez actual. Si bien los papeles de largo plazo, que actualmente no han experimentado, en el caso peruano, una devaluación por la coyuntura económica, que por lo general son factores macroeconómicos, ¿no? Tienes la curva de tasa de descuento, la inflación, pero finalmente si el valor económico de ese papel se reduce a largo plazo, las provisiones técnicas también se reducen. Entonces la idea sería de que se puedan incluir ajustes tipo el matching adjustment o el volatility adjustment. En el caso peruano, recientemente salió un reglamento para la reserva matemática de vida con el volatility adjustment. Entonces esperamos de que también del mismo modo se pueda implementar en el modelo de capital basado en riesgo estos ajustes, ¿no? que al momento nos están dando. Muy bien, Renato, muchas gracias. Norma, tenía una pregunta para ti, ¿no? De este camino que nos has expuesto tan interesante, ¿no? Que llevaste desde la comisión hacia Solvencia 2. Si podrías volver el tiempo atrás, que hubieras cambiado algo de este camino o hay algo que quizás, ¿no? Podremos aprovechar como lección aprendida. Mira, yo creo que sí, hay un tema que para mí es fundamental. A lo mejor el deber ser nos decía que teníamos que tener una visión muy clara de aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de las instituciones. Y a lo mejor quisimos ser un poquito más papistas que el Papa, por decirlo así. Veíamos, por ejemplo, que en el esquema europeo el requerimiento del cálculo de capital, de solvencia, tenía que hacerse una vez al año. Y estando del lado del regulador, para dormir tal vez más tranquilos, decíamos, oye,
y se hace mensual, y así quedó establecido en la ley. Cuando tuve la fortuna de estar trabajando en una compañía de seguros, dije, Dios mío, esto es una pesadilla, hacer el cálculo mensual, ¿no? Y vaya, porque decíamos, estamos trabajando casi 10 días o 15 días para tener el cálculo mensual y poder calzar todas las obligaciones y poder modelar y poderlo. Entonces, afortunadamente encontró la regulación, un esquema en la regulación secundaria de decir, vaya, que podía hacerse trimestralmente. Pero vaya, son de las cosas que yo creo que podríamos saber, que si yo pudiera regresar un poco atrás, hubiera dicho, háganlo trimestral, ¿no? Para ir monitoreando todo esto. Yo creo que son lecciones interesantes. A veces, desde el lado de la regulación, queremos ser mucho más prudentes, queremos tener todo perfectamente amarrado, y esta sensibilidad de qué tanto implica para una institución, pues se nos olvida, ¿no? Y por eso yo creo que es muy, muy lindo el poder tener esta doble visión para poder balancear qué tanto pedimos y qué tanto dejamos que siga fortaleciendo el mercado y que siga creciendo. Yo creo que sería uno de los detalles que si yo regresara el tiempo, trataría de hacer un poco más este tipo de ajuste para no meter en un estrés innecesario a las aseguradoras. Muy bien, Norma, muy, muy interesante, muchas gracias. Y siguiendo contigo, ya que te tengo aquí, mi siguiente pregunta, y esto ya es para los tres, ¿vale? Es, bueno, sobre todo quizás para Norma y para Fernando y para Renato, ¿qué expectativas tiene? ¿Cuáles crees que son los beneficios que ha traído Norma Solvencia II al mercado mexicano, ¿no? O sea, ¿en qué ha evolucionado? Mira, sin duda, yo lo que te podría decir es que tenemos un mercado mucho más maduro en cuanto, no solamente en cuanto a aspectos de solidez y no solamente en cuanto a aspectos cuantitativos, sino también en la parte fundamental que es el pilar 2, que nos ha permitido ir madurando cada vez más y tener consejos de administración mucho más profesionales, con los consejeros independientes, ¿sí? Mucho más involucrados, y también el ir desarrollando este otro tipo de funciones de gobierno corporativo que son fundamentales y que sin ellas no funcionaría adecuadamente la administración de riesgos. De nada nos sirve tener metodologías muy sólidas para el cálculo de las reservas o para el cálculo del capital si los equipos que los están gestionando no tienen la madurez suficiente para administrar adecuadamente el riesgo, ¿sí? Para ver en dónde podría enderezarse el barco y que todos, también incluso a nivel consejo, pues estemos hablando el mismo lenguaje. Yo creo que esto ha sido una lección aprendida. Como bien decía, ¿no, Matías? Parece que es la parte más sencilla, porque parece que es platicadito el pilar 2, ¿no? El gobierno corporativo, que todo el mundo debe de entender. No, es bien importante, y el poder interiorizarlo y que permee dentro de la propia cultura de las aseguradoras, yo creo que es la parte más complicada. Si no tuviéramos un gobierno corporativo sólido, vaya, una de las patas o uno de los pilares importantes de Solvencia II, pues estaría sin cumplirse, ¿no? No pues, funcionaría. Sin duda, Norma. La verdad que integrar esto en el gobierno, ¿no? Es uno de los beneficios, ¿no? que nos ha traído. ¿Qué expectativas tenéis acerca de los beneficios que traiga al mercado, ¿no? Esta nueva regulación que estáis haciendo en Perú? Sí, bueno, yo concuerdo totalmente con Norma, ¿no? De primera instancia, este marco regulatorio prudencial, bueno, tiene la finalidad de dar la estabilidad financiera,
proteger los intereses de los usuarios. Finalmente ese es un impacto positivo para los clientes, ¿no? De tal modo que estén tranquilos de que habiendo contratado un seguro, ¿no? Una protección para sus activos, para sus familias, a través de servicios como son los productos de salud, la entidad con la que han contratado puede hacerse frente a los siniestros que puedan ocurrir a pesar de situaciones muy adversas, ¿no? De gran impacto. Y eso contribuye mucho a la reputación, repotenciando, como decía Norma, ¿no? Al sector, teniendo un sector asegurador más sólido, más solvente. Pero viéndolo desde el lado macro, también contribuiría con la economía del país, ¿no? Ya que somos un sector que colabora con la recuperación más pronta ante desastres naturales, ¿no? Siendo un sector solvente, va a poder hacerse frente a estos embates de la naturaleza. Además, somos también un agente importante de ahorro e inversión, ¿no? Para el país a través de nuestras inversiones. Finalmente, también la regulación permite una asignación de capital más eficiente y fomenta la gestión, una gestión profesional de compañías de seguros que está basada en aspectos técnicos mucho más profesional, ¿no? Lo cual beneficia al mercado en general. Creo que por ahí iría. Muchas gracias, Renato. Pues, Fernando, ¿tú cuál crees que han sido los beneficios, ¿no? de haber adaptado Solvencia II en Europa? Bueno, yo coincido totalmente con mis dos compañeros de mesa. De un punto de vista de consejo, pues está claro que pues antes no se exigía, ¿no? Y ahora sí que la norma exige consejeros independientes dentro del consejo y eso, bueno, pues que crea, la verdad es que bastante independencia y autonomía en la toma de decisiones. Y por otra parte, por supuesto, el reforzar la solvencia. Yo creo que al final hacer Solvencia II, pues para reforzar y para proteger al consumidor, porque reforzar la solvencia es proteger al consumidor, ¿no? Y yo me iría un poco más allá incluso, ¿no? Y por decir algo más y no repetirme, pues el tema de la toma de decisiones, ¿no? O sea, que las compañías de seguros pues vean que tomar decisiones pues implica costes, ¿no? Implica costes de que bueno, pues que estamos en una economía y lo que es economía son recursos limitados, ¿no? Y por lo tanto, tomar una decisión te va a implicar una serie de riesgos y que esos riesgos tienes que de alguna manera pagarlos de alguna manera. Y de eso se consigue, bueno, pues garantizar esa solvencia y garantizar al cliente, ¿no? Lo que es la toma de decisiones. Integrar Solvencia II dentro de la toma de decisiones en la compañía, pues también va a ser un reto muy importante a nivel sectorial. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a los tres, ¿vale? Yo creo que ha sido muy, muy interesante. Nos hemos apuntado muchos puntos, ¿no? De lecciones aprendidas, ¿no? Para tener en cuenta y bueno, yo creo que la visión de los tres con mercados en distinta situación, ¿no? Y con distintos roles ha sido muy interesante. Pues nada, bueno, muchas gracias a todos también por participar, ¿no? A los tres de este panel y bueno, muy interesante, muchas gracias.